Hola, mi nombre es Samantha Abril y voy a hablarles sobre el estudio Efecto del tratamiento de carcinoma vasocelular con imiquimod sobre la recurrencia de enfermedad, revisión sistemática de la literatura. Entonces, para empezar, el carcinoma vasocelular es el carcinoma de piel más frecuente de todos, con una incidencia a nivel mundial que va en aumento y con porcentajes de recurrencia a 5 años que se estiman entre el 25 al 50%. El manejo quirúrgico es considerado algo estándar con tasas de recurrencia menores al 8%. El imiquimod, que es un modulador de la respuesta inmune, es la primera línea de manejo no quirúrgico y tiene tasas de recurrencia estimadas en menores al 20%. Los subtipos nodular y superficial son los subtipos del carcinoma más común, pero existen otros. Y el tratamiento específico para cada paciente dependerá del riesgo de recurrencia, comorbilidades presentes como la inmunosupresión y otros factores propios del individuo. La magnitud del efecto de imiquimod sobre la recurrencia ha sido valorado en diversos estudios, pero actualmente no existe un consenso sobre este. Y entre las razones para preferir el imiquimod sobre un manejo quirúrgico están la preferencia del paciente, mejores resultados estéticos, casos en los que la cirugía se encuentra contraindicada, prevenir complicaciones del manejo quirúrgico y reducir los costos que son mayores en el caso de la cirugía. La pregunta de investigación es cuál es la tasa de recurrencia a 3 años del carcinoma vasocelular en pacientes tratados entre los años 2000 y 2020 cuando se emplea el imiquimod como tratamiento. El objetivo general es describir la tasa de recurrencia a 3 años del carcinoma vasocelular en pacientes tratados entre los años 2000 y 2020 cuando se emplea el imiquimod como tratamiento. En los objetivos específicos está primero describir los esquemas de tratamiento con imiquimod que se emplearon en cada estudio, describir las tasas de pacientes libres de enfermedad a 3 años tras recibir tratamiento para carcinoma vasocelular con imiquimod y describir los subtipos de carcinoma vasocelular que se diagnosticaron en cada uno de los estudios. En cuanto a la metodología, esta es una revisión sistemática de la literatura, en donde se evaluaron ensayos clínicos que evaluaban la tasa de recurrencia a 3 años del tratamiento con imiquimod en pacientes con carcinoma vasocelular. La terapia que se tuvo en cuenta es la terapia tópica con imiquimod al 5%, y debido a que existe un número insuficiente de ensayos clínicos que comparen las tasas de recurrencia del imiquimod con otros manejos, no se establecerá un comparador para esta revisión sistemática. El desenlace que se tuvo en cuenta fue las tasas de recurrencia del tratamiento con imiquimod. En cuanto a los criterios de inclusión se pueden ver en pantalla, y en los criterios de exclusión estaban estudios en los que además de la terapia con imiquimod se evaluaran otros tratamientos simultánea o consecutivamente en un mismo grupo, estudios con tiempos de seguimiento menores a 3 años y estudios publicados en idiomas diferentes al español o al inglés. Para la revisión se tuvieron en cuenta las bases de datos PubMed, Access Medicine, Cochrane y adicionalmente se empleó Google Scholar para identificar estudios con relevancia. La estrategia de búsqueda que se empleó la pueden ver en pantalla y el almacenamiento de datos se realizó en el software Mendeley. Para la extracción de datos se tuvieron en cuenta todos los datos que se observan en pantalla, entre los cuales algunos de los más importantes son el tipo de estudio, el tamaño de muestra, los subtipos de carcinoma, el esquema de tratamiento y el tiempo total de seguimiento junto con la recurrencia a 3 años. El riesgo de sesgo se evalúa empleando la herramienta Cochrane que se encuentra disponible para este propósito, y para la síntesis de datos se tuvieron en cuenta los porcentajes de recurrencia de cada estudio. En aquellos en los que se incluía un comparador también se incluyeron los tamaños de los efectos y los intervalos de confianza, y otros datos que se incluyeron para cada estudio fueron las dosis de imiquimod, la duración del tratamiento, la supervivencia libre de enfermedad y los subtipos de carcinoma que fueron tratados. Al realizar la búsqueda, se obtuvieron un total de 65 referencias, y al extraer aquellos artículos duplicados o que no cumplían con los criterios de inclusión o que cumplían con criterios de exclusión, se obtuvo un total de 5 artículos. De estos 5, 2 incluían un comparador. Entonces, los comparadores que se evaluaron en los estudios, en uno se comparó con la cirugía de decisión, en otro se comparó con la terapia fotodinámica y con el tratamiento con 5-fluorouracil. Solo uno de los estudios evaluó la tasa de supervivencia libre de enfermedad. Todos los estudios incluyeron esquemas de tratamiento que incluían la aplicación del medicamento una vez al día durante al menos 6 semanas, y los subtipos de carcinoma vasocelular que se estudiaron en la mayoría de los estudios fue el superficial, aunque también se incluyó el nodular. En cuanto a un resumen de los resultados, encontramos que la tasa de recurrencia a 3 años para el tratamiento del carcinoma vasocelular con imiquimod
oscilaron entre el 9.5 al 17.7%, y en los estudios en los que se incluían un comparador se mostraron tasas de recurrencia de imiquimod que fueron más altas que las de la cirugía de decisión, pero menores que las de otros manejos no quirúrgicos. La principal conclusión de este estudio es que el imiquimod al 5% empleado de manera tópica en esquemas de al menos 6 semanas de duración es el manejo no quirúrgico de primera línea para el tratamiento curativo en pacientes diagnosticados con carcinoma vasocelular. En cuanto a las limitaciones de este estudio, está por un lado la poca cantidad de estudios disponibles en los que se evalúe la recurrencia del imiquimod y aún más pocos en los que se compare este manejo con otros manejos. Adicionalmente, la alta heterogeneidad que hay entre los estudios en términos de las intervenciones comparadas, el tiempo de seguimiento, las poblaciones incluidas y otros factores. También los sesgos individuales en cada estudio y los sesgos de selección de estudio, como por ejemplo la exclusión de publicaciones de otros idiomas, que puede ser una limitación al reducir el número de estudios disponibles. Esta es la bibliografía que se empleó para la realización del estudio. Y eso es todo. Muchas gracias.